Hola, soy el alumno López Tinajero Luis Eduardo del grupo 6 de la clase de Teoría Electromagnética y este es mi segundo proyecto que son antenas de televisión. Para comenzar vamos a describir un poco los objetivos de este proyecto. Como primer objetivo tenemos pues diseñar dos antenas, una antena monopolo y una antena dipolo, las cuales tengan la capacidad de recibir una señal de televisión. Posteriormente tenemos como segundo objetivo identificar tanto medio 1 y medio 2 que intervienen en nuestro sistema para que nuestras antenas puedan recibir una señal y finalmente vamos a explicar por medio de la ecuación de onda cómo es que nuestras antenas reciben una señal. Una vez dicho esto vamos a pasar hacia la introducción. Para introducirnos a este proyecto vamos a explicar un poco sobre qué es una antena y bueno, aquí podemos definir a una antena como aquel dispositivo que está conformado comúnmente por uno o más conductores metálicos que tienen como objetivo recibir o enviar una onda electromagnética a través de un medio. Comúnmente estas antenas se clasifican de dos formas, como las antenas transmisoras y como las antenas receptoras. En el caso de las antenas transmisoras son aquellas que tienen como objetivo convertir una señal eléctrica para después transformarla en una señal electromagnética que va a ser propagada en algún medio. Y por el lado contrario tenemos a las receptoras, que son aquellas antenas que son las que se encargan de captar una señal electromagnética proveniente de algún medio para posteriormente transformarla en una señal eléctrica. Posteriormente vamos a hablar de los dos tipos o las dos configuraciones más básicas de una antena, que son la antena monopolo, en la cual consiste en ese tipo de antena que, como su nombre lo indica, que solamente tienen un solo polo o están conformadas por un solo conductor que está unido a un plano de tierra, en donde el conductor representa la parte positiva y el plano de tierra la parte negativa. Y por el contrario tenemos a la antena dipolo, que es aquella antena que está conformada por dos conductores, uno positivo y uno negativo, que están unidos por algún material aislante en el centro. Una vez dicho esto, vamos a pasar a los parámetros de una antena. Los más destacables son 4. En primer lugar tenemos el ancho de banda. Este ancho de banda se encarga de determinar la frecuencia más óptima a la que trabaja una antena. Posteriormente tenemos también a la ganancia, la cual nos indica el punto o la dirección en la que una antena emite su mayor radiación. También tenemos la impedancia, que no es más que la relación entre la salida y la entrada de nuestra antena. En este caso la salida vendría siendo el voltaje y la entrada la corriente. Y finalmente tenemos la polarización, la cual nos indica la orientación del vector del campo eléctrico en función del tiempo, es decir, aquel plano que se forma entre el eje en el que viaja el campo eléctrico y la dirección de propagación. Posteriormente pasaremos ya al desarrollo. Para este desarrollo lo que hicimos en primer lugar fue elegir una frecuencia, evidentemente la frecuencia que deseábamos que nuestras antenas captaran, y pues para el diseño de nuestras antenas elegimos la frecuencia de 567.25 MHz, la cual equivale a los canales 20 y 21 de la televisión. Una vez seleccionada la frecuencia, posteriormente procedimos a calcular la longitud de onda, que es un dato que nos permitiría posteriormente calcular la longitud de nuestros conductores para cada una de nuestras antenas. En este caso, la longitud de onda se calcula dividiendo la velocidad de la luz entre nuestra frecuencia, donde la velocidad de la luz pues es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que va dividido por nuestra frecuencia, que en este caso se pasó de megahertz a hertz, es por eso que se multiplica por 10 a la 6, y como resultante tenemos que nuestra longitud de onda es de 0.5288 metros. Una vez obtenido esto, pasamos a calcular en este caso para nuestra antena monopolo nuestra longitud de nuestro conductor, que se calcula no más que dividiendo la longitud de onda entre 4. Posteriormente aquí obtenemos como resultado que nuestro conductor va a medir para nuestra antena monopolo 0.1322 metros y para nuestro dipolo obtenemos que nuestra longitud la obtenemos como 2 veces la longitud igual a la longitud de onda entre 2. Aquí obtenemos pues la longitud total que va a medir nuestra antena de dipolo de conductor a conductor. Y finalmente obtenemos pues nuestra medida para la longitud de un solo conductor de nuestra antena dipolo. Una vez hecho estos cálculos se realizó la simulación de ambas antenas en Fornec, de forma que podríamos comprobar si nuestras antenas eran funcionales con los datos ya calculados anteriormente, o en su defecto poder identificar por medio del SWR o la relación de onda estacionaria si nuestras antenas debían de ser optimizadas.
Y bueno, en Fortnite lo único que hicimos, pues básicamente en este caso, pues diseñamos nuestra antena monopolo, que evidentemente pues caracterizamos un polo, el plano de tierra, introducimos la frecuencia y la longitud que calculamos anteriormente, y una vez de eso realizamos el rastreo de frecuencias y vemos que aquí nuestra frecuencia de 567 tiene un SWR de 1.74, lo cual nos indica que es un SWR aceptable, ya que el SWR siempre debe de ser menor a 2 decibeles. Sin embargo, se decidió optimizarla en esta ocasión, y para ello pues nuevamente buscamos alguna longitud en la que nuestra antena tuviera un SWR muy pequeño para nuestra frecuencia de 567 MHz, y en este caso para nuestra antena dipolo pues la longitud más pequeña que encontramos fue la de 0.125 metros, y ahí encontramos pues que el SWR era más pequeño. Posteriormente pasamos a la antena dipolo. En Fortnite pues diseñamos la antena dipolo con dos polos justamente, o dos conductores, la unión en el centro, identificamos nuevamente la frecuencia de 567 MHz, introducimos las longitudes de onda, la longitud para cada uno de nuestros conductores, y finalmente realizamos un rastreo de frecuencias. En este caso, para la antena dipolo obtuvimos que nuestro SWR sí era mayor a 2 decibeles. Por ende, aquí sí era obligatorio realizar pues una optimización para nuestras antenas. Finalmente llegamos a que nuestras antenas debían de medir 124 metros, 0.124 metros de cada lado, para obtener el SWR más pequeño a 567 MHz. Posteriormente ya pasamos a diseñar nuestras antenas de forma física. En este caso pues realizamos la medición. Posteriormente, una vez realizada la medición, se realizaron los cortes. Posteriormente, para la antena monopolo, procedimos a quitar la malla de cobre, de forma que pudiera quedar expuesta únicamente el conductor. Y para nuestra antena dipolo, la malla de cobre la convertimos en nuestro segundo conductor. Una vez hecho esto, pues procedimos a realizar las pruebas, que son las que vendrán a continuación. Y bueno, una vez vistas las pruebas de nuestras antenas, procedimos a identificar los medios que intervienen para que nuestra antena pudiera recibir una señal. Y bueno, para ello tenemos que recordar un poco que la característica que tiene en particular la antena receptora es que ésta se encarga de recibir una onda electromagnética que proviene de algún medio, para posteriormente recibirla y convertirla en una señal eléctrica. Por ende, esto nos indica que hay dos medios presentes, el cual el medio 1 podemos definirlo como el aire. El aire es donde viaja nuestra señal electromagnética, que posteriormente llega a nuestro conductor, que es nuestra antena, y es aquella señal que se transforma de electromagnética a eléctrica para ser transmitida. Ahora, en este caso, estamos viendo una representación de cómo es que se transmiten las señales en términos de ondas, ¿ok? En este caso, esta representación es para cuando una antena tiene un SWR mayor a 2 decibeles. Para este tipo de antenas tendríamos una onda incidente, la cual pues viene, como ya lo contamos anteriormente, en un medio 1, que es el aire. Pero posteriormente, cuando el SWR es mayor a 2 decibeles, obtendríamos como resultado también una onda reflejada, la cual para nuestra antena no es lo más ideal. Simplemente esto es con fines de ejemplificación,
pero obtendríamos una onda reflejada, la cual pues es la misma onda incidente, simplemente que va en dirección opuesta. Y es bueno, antes de pasar a la onda transmitida, esto nos indica que hay pérdidas en nuestra transmisión de la señal. Y finalmente pues obtenemos una onda transmitida. Sin embargo, cuando tenemos un SWR menor a 2 decibeles, lo que obtendríamos sería la misma onda incidente. En este caso tendríamos una onda reflejada muy pequeña y posteriormente tendremos una onda transmitida también. Una vez dicho esto, vamos a explicarlo ahora en términos de ecuación de onda, pero para ello es importante primero identificar qué es la ecuación de onda. Y bueno, esto no es más que una ecuación diferencial que tiene como objetivo pues describir cómo es que se propaga una onda y está compuesta por, está determinada por esta ecuación en la cual nos indica que, tenemos una onda que viaja en el tiempo, que contiene una amplitud, evidentemente tiene su función, ya sea seno o coseno, que está determinada por su frecuencia, su posición y su fase. Una vez explicado esto, vamos a explicar el mismo esquema, pero en términos de la ecuación de onda. Recordemos que para una onda incidente, pues tenemos evidentemente una onda que viaja en un medio. Y en este caso, para nuestra onda incidente, tenemos que nuestra ecuación de onda sería la siguiente. Una ecuación que contiene únicamente nuestra amplitud, nuestra frecuencia y nuestra posición. En este caso no contiene ninguna fase porque, básicamente la antena simplemente se está desplazando, no se está desfasando con respecto de ninguna otra onda. Para cuando tenemos un SWR mayor a 2, recordemos que tenemos una onda reflejada. Y para nuestra onda reflejada, aquí sí que tendríamos una onda diferente, que está compuesta por una amplitud, una frecuencia, una posición, en este caso negativa, porque viaja en sentido opuesto, y finalmente una fase. ¿Pero por qué una fase? Porque la onda reflejada se desfasa con respecto de la onda incidente. Y finalmente, como onda transmitida, tendríamos que la ecuación de onda sería la suma de estas dos ondas ya anteriores. En el caso de cuando tenemos un SWR menor a 2 decibeles, tendríamos que nuestra onda incidente simplemente vendría siendo la misma que vimos anteriormente, que tiene simplemente nuestra amplitud, nuestra frecuencia y nuestra posición, y cuando el SWR es menor a 2 decibeles, nuestra onda reflejada prácticamente se desprecia y diríamos que nuestra onda transmitida es igual a la onda incidente. Como conclusión, pues logramos identificar que pues la función principal de una antena es recibir y enviar señales que viajan por un medio determinado. También comprendimos que las antenas pues son capaces de captar señales o enviar señales por medio de que tienen la capacidad de transformar una señal eléctrica en una electromagnética y viceversa. Y finalmente identificamos que la ecuación de onda es aquella herramienta que nos permite identificar con qué dirección, con qué frecuencia viaja una onda o en su defecto si existe un desfase entre dos ondas. Y eso sería todo.